No. ¿No? Bien. Bueno, está muy bien porque Eso puede realmente... ser. Sí, a ver. No, se me ocurre pensar que como es una sumatoria de protones y neutrones, no sé si son siempre estables. No sé, se me ocurre. Cuando hablas de estable, hay ciertos núcleos que no son estables. Es decir, Sí, hay núcleos que son lo suficientemente inestables como para empezar a desprenderse de claro. algunos neutrones, ¿sí? Son las famosas reacciones nucleares, ¿sí? Hay algunos elementos que ustedes conocen, plutonio, uranio, que tienen la capacidad de ir, digamos, cediendo al ambiente neutrones, ¿sí? Por eso se llaman desprendimientos radiactivos, ¿sí? O decaimientos radiactivos, mejor dicho. Digamos, lo que es inestable es el núcleo entero. Y es inestable porque tiene una cantidad de partículas muy grande. Entonces, cuanto mayor es la masa, aumenta más la inestabilidad. Pero las partículas como tales, digamos, no tendrían esa característica. Es el núcleo inestable, ¿sí? Entonces, eh, acá, digamos, no hay partículas que sean, porque, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando hablamos de un núcleo inestable hablamos de uranio, plutonio, o sea, grandes núcleos con gran cantidad de masa. Pero, por ejemplo, si ustedes van al número másico de cualquier elemento que sea chiquitito y recontraestable, van a ver que también pasa lo mismo. O sea, van a ver que el número másico sigue siendo un número decimal, o sea, que eso no tiene que ver digamos, con el elemento, que todos los números másicos son decimales. A eso voy, cualquiera, no importa, sea el del uranio, el del plutonio, o el del carbono, o el hidrógeno, que son súper estables, ¿sí? Igual esto no tienen por qué saberlo, ¿eh? Yo siempre lo tiro porque me gusta ver que ustedes por ahí hipoteticen, a ver qué les parece. Pero, pero no, uno, digamos, no, qué sé yo, la primera vez que uno lo ve siempre le parece que es incómoda la pregunta. Siempre a uno le parece que no puede ser. Entonces, bueno, la cuestión es la siguiente. Lo que yo voy a tener en cuenta para informar el número másico va a ser, chachán, chachán, la cantidad de isótopos que tenga ese elemento. Entonces acá sí vamos a empezar a hablar de la diferencia entre un átomo y un elemento, que es algo que yo les dejé, eh, yo les había dejado como esa inquietud y les dije, en algún momento vamos a estar en condiciones de poder contestar esa pregunta, ¿sí? Bueno, llegó el momento. Es este el momento en que estamos en condiciones de poder contestar, ¿sí? A ver, pensemos en lo siguiente. El elemento que ustedes ven en la tabla periódica, si tienen su tabla ahí, el elemento que ustedes ven ahí, ¿sí? Es una representación formal, ¿sí? De, digamos, eh, todas las características y las propiedades que van a tener los átomos que correspondan a ese elemento. Es decir, vamos a un ejemplo bien concreto, ¿sí? Para que se entienda bien. Ustedes en la tabla periódica tienen al elemento carbono. Ustedes tienen un casillero donde tienen carbono, saben el símbolo, saben qué cantidad de protones tiene, saben, no sé, el radio atómico, la configuración electrónica y un montón de propiedades que están en el casillero del carbono, ¿sí? O sea que ustedes saben cómo es el elemento carbono y todas sus características. Joya. Ahora, y ustedes me dirán, ¿y el átomo dónde se ha metido acá en todo esto? El átomo es la forma verdadera que va a tomar ese elemento en la naturaleza, ¿sí? O sea que es la representación real del elemento en la naturaleza. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el átomo y el elemento? Que el átomo puede tener diferente cantidad de masa. Es decir, el elemento carbono, ¿sí? Va a verse representado en la naturaleza en forma de diferentes átomos. Esos diferentes átomos que van a tener diferente masa se llaman isótopos entre sí. Y ahora vamos a hablar concretamente de un caso. Acá yo les pongo el del hidrógeno, pero vamos a hablar de otro caso, miren, para que les quede bien clarito, que es como más divertido. Ustedes tienen el elemento carbono, ¿sí? Vieron que yo les hablé recién del carbono. Ay, no, para que me va.
Claro, la naturaleza no está solo. El Ay, oxígeno. yo les hablé del elemento carbono recién, ¿sí? Acá está el carbono. Bien. Entonces, el elemento carbono que está en la tabla periódica tiene ciertas características. Ahora, yo cuando lo vea en la naturaleza, lo voy a ver en forma de 3 isótopos diferentes. Lo que se llama el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Espérenme que termine la explicación. Por ahora no se entiende nada, pero espérenme que termine. Bien, estos átomos diferentes que voy a tener en la naturaleza, lo que tienen es diferente masa. Es decir, el número másico de este átomo de carbono es 12. El número másico de este átomo de carbono es 13 y el número másico de este átomo de carbono es 14. Y ustedes me dirán, pero pará, ¿tiene diferente número másico? Sí, tiene diferente número másico. Lo que no pueden tener entre sí diferente es el número atómico. Es decir, este carbono tiene número atómico 6, este carbono tiene número atómico 6 y este carbono tiene número atómico 6. Obviamente, porque si tuvieran diferente número atómico, no serían los 3 carbonos. ¿Se entiende? Es decir, que el número atómico tiene que ser igual si los 3 son átomos de carbono. Eso seguro. Ahora miro el chat, quiero como terminar la idea, ¿sí? ¿Sí? O sea, el Z tiene que ser igual para los 3. Si no, esto no sería una sería una consulta. un nitrógeno. ¿Qué le daría la variabilidad entonces al número másico? Esperen que termine la idea, porque si no, Ah. ¿sí? Espérenme un cachito que termino la idea. A ver, ahí está. Bien, entonces, estos 3 átomos de carbono que tienen igual Z tienen diferente número másico, ¿sí? O sea, diferente A. Este está distinto, ¿sí? Ustedes saben que este es el símbolo de diferente. Y este es el símbolo de igual. Entonces, si el número másico es diferente y el número atómico es el mismo, quiere decir que, en lo que difieren es en el número de neutrones, además. ¿Sí? Es decir, que el número de neutrones acá va a ser 6, o sea que acá yo tengo 6 neutrones. ¿Por qué tengo 6 neutrones? Y bueno, porque hago la resta entre el número másico menos el número atómico y eso me da los neutrones, 6 neutrones. Acá hago la resta entre el número másico y el número atómico y me da 7 neutrones. 7 neutrones. Y acá hago la resta y me da 8 neutrones. ¿Sí? Entonces, de vuelta, repito. Estos 3 átomos, que son 3 átomos de carbono, ¿sí? Tienen diferente número másico y tienen el mismo número atómico. Tienen el mismo número atómico porque si tuvieran diferente número atómico no serían átomos de carbono, serían un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno, qué sé yo. ¿Sí? Esto es lógico, digamos. Ahora, como tienen igual número atómico y diferente número másico, lo lógico es pensar que además tienen diferente número de neutrones. ¿Sí? Y esto es lógico y esto sí, porque si yo hago la resta entre el número másico y el número atómico, me da este 6, este me da 7 y este me da 8 neutrones. ¿Sí? Entonces, estos 3 átomos de carbono se llaman entre sí isótopos. ¿Por qué? Porque están formados o sea, son átomos de el mismo elemento, tienen igual número atómico, diferente número de neutrones y diferente número másico. O sea, todo lo que les estoy diciendo está acá escrito. Entonces, ahora, voy a ir como respondiendo pequeñas preguntas. ¿De dónde yo saqué? Sí. ¿De dónde, cómo es que sacamos 3, cómo se desarma tanto el número atómico? ¿El carbono cómo es que se desarma tanto? ¿Por qué lo desarmamos? ¿Para hacer un isótopo sería? No entiendo la palabra desarmar. ¿A qué te referís con desarmar? Claro, porque está desarmada. Yo tengo el carbono con no sé cuántos número atómico. Supongamos 6. que le 10. Y después del carbono sacamos 3 más. Y salió carbono con número 12, carbono con número 13, carbono con número 14. ¿Por qué se desarmó tanto porque para hacer isótopos? Ay, no, pará. Necesito que me dejen Profe, está hablando terminar. del carbono de arriba.
El Paren. carbono de arriba, Claro, ¿por ¿cómo qué se se desarmó dividió? tanto? Paren. Necesito que me dejen terminar la explicación, porque están teniendo preguntas, Bueno. pero porque yo no termino la explicación. ¿Me dejan que termine? Y después, ¿sí? Porque me están haciendo preguntas que está bien que me hagan, porque como yo no terminé de explicarlo, no se entiende todavía. ¿Está bien? Espérenme un toque y que termino. Bueno, a ver, de vuelta. Estos tres átomos de carbono, o sea, este átomo de carbono, este átomo de carbono y este átomo de carbono, están en la naturaleza, ¿sí? Es decir, nosotros estamos formados por átomos de carbono muy fuertemente. Si ustedes estuvieron hablando de fotosíntesis y todo eso, saben perfectamente que estamos formados por átomos de carbono por todos lados. Ahora, si yo les digo que en la naturaleza el carbono puede estar así, así o así, ustedes me dirán, y bueno, ¿qué átomo de carbono nos compone a nosotros, por ejemplo? Bueno, fuertemente estamos formados por este átomo de carbono, miren, por este tipo, este isótopo se llama, por este, por el carbono 12, ¿sí? Nosotros estamos formados por los tres, pero en un casi 99% estamos formados por el carbono 12, ¿sí? O sea, si a nosotros nos toman una muestra de algo, de un hueso, por ejemplo, y se fijan qué cantidad de carbono 12, qué cantidad de carbono 13, qué cantidad de carbono 14 tenemos, lo que van a sacar como conclusión es que mayoritariamente y muy mayoritariamente estamos formados por este átomo de carbono, ¿sí? Ahora, con esto que les acabo de decir, ¿sí? Me voy a esta parte de acá, al elemento. Recuerden que el elemento es como si fuese una referencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, a ver, la tabla periódica se llama de los elementos, porque si fuera de los átomos, en vez de tener un solo casillero para el carbono, tendría que tener tres, porque hay tres posibles átomos de carbono. Y yo en la tabla periódica solo tengo un casillero para el elemento carbono, ¿sí? Bien. Entonces, cuando yo voy a poner el número atómico del carbono, pongo el número atómico 6. Bueno, joyas, ahí estamos bien, ¿sí? Porque eso no cambia, ya hablamos de esto. O sea, el elemento carbono se identifica por tener 6 protones, por lo tanto es el número que no se modifica, bla, 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 bla. Ahora, cuando yo voy a poner la masa del carbono, ¿qué masa voy a poner? ¿Voy a poner esta masa? ¿Voy a poner esta masa o voy a poner esta masa? O sea, yo puedo elegir qué masa voy a poner porque a mí se me cante, digámoslo así. Yo puedo decir, bueno, no, a mí me gusta más poner, no sé, masa 13, por ejemplo, porque a mí se me ocurre. No, lo que hay que hacer para, digamos, para saber qué masa hay en el elemento, ¿sí? Lo que hay que hacer, lo que se hace, es un promedio de las masas de los diferentes átomos de carbono que hay, es decir, un promedio de entre 12, 13 y 14, pero además de hacer un promedio aritmético, digamos, lo que se hace es, se tiene en cuenta la disponibilidad de ese, o sea, o la abundancia, mejor dicho, la abundancia de ese átomo en la naturaleza. ¿Por qué? Porque si yo hiciera una media aritmética, se llama, o sea, un promedio de estos tres, el promedio entre 12, 13 y 14, o sea, el promedio entre estos tres, esto es un promedio, ¿no? Saben sacar un promedio, ¿no? O sea, sumo los tres y los divido por tres, ¿sí? Esto me daría 13. ¿Sí? El promedio entre 12, 13 y 14 es 13. Y si ustedes van a la tabla y se fijan cuál es la masa del carbono, la masa del carbono es 12,01. La pueden ver ustedes mismos, ¿eh? No les estoy mintiendo. Entonces, les vuelvo a repetir. Lo que hago para informar la masa atómica del carbono, del elemento carbono, es, tengo en cuenta las masas atómicas de los tres átomos de carbono posibles en las que yo puedo encontrar en la naturaleza, pero además de eso, yo tengo en cuenta el porcentaje de abundancia de esos átomos de carbono. Por eso es que la masa del carbono que ustedes encuentran en la tabla periódica se parece muchísimo a qué masa, a la masa del que es más abundante, que es el carbono 2.
A ver si ahí se entendió mejor. ¿Qué me dicen? Sí, es decir que entonces es el promedio entre los isótopos, Es el ¿no es promedio de las cierto? masas, sí, mirá, es De las el masas. promedio de las masas, pero teniendo en cuenta también su porcentaje de abundancia. No es el promedio solo de las masas, porque si no sería 13. Es Sino el el que más, promedio. donde abunda más. Claro, exactamente, ¿sí? De hecho, para sacar la masa atómica se hace una cuenta larga que tiene que ver con la masa atómica del isótopo o de cada átomo por el porcentaje de abundancia, más la masa atómica del otro isótopo por el porcentaje de abundancia, más la masa atómica del otro por el porcentaje de abundancia dividido 100. O sea, se hace así eso, ¿sí? O sea, hay una cuenta larga para sacar la masa atómica, a eso voy. Hay una cuenta larga para sacar la masa atómica que no importa, no la vamos a hacer. Lo que a mí me interesa es el concepto, que ustedes entiendan que el número másico del carbono, del elemento carbono, es un número con coma porque tiene en cuenta las masas atómicas, ¿sí?, de los diferentes átomos o también llamados isótopos, pero además de tener en cuenta solamente la masa atómica y hacer un promedio, se tiene en cuenta el porcentaje de abundancia de ese isótopo en la naturaleza. Por eso es que la masa del carbono que ustedes ven en la tabla, en el elemento carbono, se parece mucho a la masa del isótopo más abundante, que es el carbono 12. ¿Sí? Eso no implica que los otros átomos no existan. O sea, el carbono 13 existe y se utiliza mucho para un montón de cosas en química orgánica, no importa. Y el carbono 14 también existe. ¿Lo conocen al carbono 14? ¿Por algo? ¿Por alguna razón? ¿Lo conocen? Con eso se saca Puede ser que... la edad de sí, los fósiles, puede Sí, ser, o exacto. sí, Claro, sí. Exactamente, porque es radiactivo el carbono 14, ¿sí? Es radiactivo, a ver, en la química va a ir cerrando todo. Es radiactivo, ¿por qué? Porque tiene, fíjense, en comparación con los otros dos isótopos, tiene mayor cantidad de neutrones. Y yo les dije que cuando los núcleos se hacían cada vez más grandes, se iban haciendo cada vez más inestables, ¿sí? Entonces, este átomo de carbono tiene la característica de tener 2 neutrones más que los otros. Entonces se hace más inestable, ¿sí? Entonces es radiactivo, se utiliza para datar, como dicen ustedes, ¿sí? Para saber edad de un fósil, porque bueno, como es radiactivo y se sabe el tiempo que tarda en decaer, digamos, un núcleo, no importa, eso lo veremos más adelante, me va a servir para datar un fósil o lo que sea. Y para otras cosas también, ojo, no solamente para fósiles, se utiliza para marcar, bueno, pero eh, básicamente sepan que existen los 3 átomos de carbono, que el más abundante es el carbono 12, por eso es que la masa atómica del carbono en el elemento, en la casillita de la tabla periódica, se parece mucho a la masa atómica del isótopo más abundante, que es el carbono 2. ¿Se entendió ahora? Sí. Sí, sí, profesora. Sí, Bien. profe, es desarmar el número atómico, la masa atómica. Claro, La desarmás. pero no sé, a ver, cuando vos decís desarmar, yo tengo miedo de decirte Es que desarmar. yo tengo miedo de decirte que sí y por ahí vos lo estás interpretando mal. ¿Entendés lo que te digo? No es que me moleste que No, digas sí desarmar, entendí, pero profe. vos acordate de esto. El elemento carbono, el elemento que vos ves en la tabla periódica, ¿sí? Es un referente para vos. Ahora, los átomos Sí. son las formas en las que se va a ver materializado ese elemento, o sea, las formas reales, ¿sí? Es como que vos digas, no sé, el elemento es el ser humano, ¿no? Es como una referencia, el ser humano. Ahora, después, ¿cómo se ve el ser humano, que es como un ente, así, como una idea, digámoslo así? ¿Cómo se ve después materializado en la vida real? Y bueno, como vos, Anabel, yo, Gustavo, Cintia, ¿me explico? ¿Se entiende más o menos? No sé si tiene sentido el ejemplo. ¿Sí? Sí, en realidad ese C que está ahí arriba es como si estuviésemos viendo la tabla periódica, pero para verlo físicamente están en las 3 partes de abajo. Una forma práctica como para Exacto, que lo entiendan exacto. Sí, un exacto. chico. O sea,
Recuerden que la pregunta original que yo les hice, era esta. ¿Por qué el número másico del carbono es un número con coma? O sea, esa fue la pregunta que yo les hice al principio. Al principio no tenía sentido, porque no tenía ningún tipo de sentido que yo sumara partículas y que la suma de partículas enteras me diera un número con coma. O sea, que no tenía sentido eso para nada. Perfecto. Ahora, fíjense que tiene sentido, ¿por qué? Y bueno, porque la masa atómica, ¿sí?, de este elemento, y bueno, va a tener que ver con las masas de todos los átomos que tiene. Yo no puedo elegir una masa que a mí me guste. Yo tengo que tener en cuenta la masa de todos los átomos posibles, pero además tengo en cuenta el porcentaje de abundancia. Cuando yo hago esa cuenta, me da un número con coma. Y muy parecido al isótopo más abundante. ¿Sí? ¿Más o menos va? Sí, profe. Profe, Sí, una Sí, pregunta. profe. sí. ¿Cuántos elementos de la tabla periódica entonces son isótopos? Todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos. Todos. Buena Ah, ok. pregunta. Buena pregunta. Y, Todos. y normalmente tienen así 3 tipos de átomos. Hay algunos que tienen más, hay otros que tienen menos. Pero sí, o sea, no se puede ir mucho más que esto. Digamos, no van a tener un elemento que va a tener, no sé, 15 isótopos. No, tanto no. Porque no pueden variar tampoco tan fuertemente la cantidad de neutrones. ¿Sí? Pueden variar un poco, pero no tanto. Pero además, una cosa que quería aclarar y no se los aclaré. El hecho de que el carbono tenga 3 isótopos es algo que, por supuesto que yo lo sé porque me dedico a esto, pero ustedes no tienen por qué saberlo, obviamente, ¿no? Esto es lógico, o sea, yo jamás les voy a preguntar a ustedes algo que tenga que ver con que ustedes tengan que saber la cantidad de isótopos de un elemento, de ninguna manera. De hecho, me preguntás cuántos isótopos tiene qué sé yo, el boro y te digo, qué sé yo, no tengo ni idea, no sé, ¿sí? No lo sé. Profe, ¿usted es profe de química? Sí. Ah, Em, No, de Profe, música. bueno, capaz son licenciados. Yo leí que el profe de práctica profesional es licenciado de no sé qué y hay licenciados. Pero yo pregunto. Les ah, pregunto. no, bueno, pronto voy a ser licenciada porque voy a ser licenciada en la enseñanza, pero bueno, todavía no. Bueno. Por ahora soy solamente profesora. Bueno, Y va bien en la carrera, así que perfecto. ¿en la carrera? ¿En qué carrera? Va bien en la carrera de enseñanza. Ah, bueno, La forma bien. en cómo explica, Ah, bueno, gracias. Está bien, está bien. te lo digo yo siempre insisto con lo mismo, ¿no? Y en realidad porque, bueno, uno tiene un hijo con dificultades de aprendizaje y está viendo lo del átomo y lo estoy viendo yo, entonces me súper ayuda porque súper entiende de esa manera. Por eso Bien. lo digo. Tiene dislexia y es muy difícil explicarle a un chico con dislexia, pero Mm, toda esta parte gráfica, estos dibujitos que hace y toda la historia, se hacen muy fáciles para que los entiendan. bueno, qué bueno. Bueno, me alegro un montón entonces. Qué bueno. Bueno, profe, sí, ¿podría repetir la diferencia entre átomo y elemento? sí, obvio. A ver, el átomo es la forma en la que se materializa un elemento. Es la forma que adopta un elemento en la naturaleza. La forma real de un elemento, digamos. ¿Sí? O sea, porque vos en la realidad vas a tener el átomo de carbono 12, el átomo de carbono 13, el átomo de carbono 14. Vos tenés un montón de átomos de carbono en este momento, Lucía, que estás hablando, está formada por un montón de átomos de carbono, en su mayoría de carbono 12. Algunos carbono 13 y muy pocos carbono 14. Joya. Ahora, Entonces el elemento vendría a ser una representación aproximada de la mayoría de los, o sea, de los carbonos, por ejemplo, claro, ¿no? claro, sí, porque fíjate que tiene, por ejemplo, un valor promedio, ¿no? O sea, este número que está acá, este 12,01, es un valor que promedia masas con porcentaje de abundancia. Entonces, no representa un átomo, como que representa, digámoslo así, como el promedio de los átomos, si se quiere, ¿no? Es como esto que yo decía del ser humano. Es como que si yo, no sé, si yo me pongo a caracterizar a un ser humano, entonces estoy caracterizando cualquier ser humano. Ahora, después yo puedo ver
esa caracterización de los seres humanos materializada en personas reales, ¿no? Como vos y yo. Entonces ahí eso ya se vuelve un análisis diferente. Pero está bien lo que dijiste, me gustó cómo lo expresaste. Que es como una especie de referente, por eso yo le digo como que es un referente el elemento, ¿sí? El átomo es el real, digamos, ¿sí? El que nosotros vamos a cuantificar, del que vamos a hablar es siempre del átomo. Por eso es que cuando veíamos que este número con coma no tenía sentido, no tenía sentido. Es verdad, no tiene sentido. Pero si ahora yo les digo que el elemento es como una especie de promedio, ¿no? De las características de todos los átomos posibles, ahí ya, ya uno dice, bueno, entonces ya es diferente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Sí, profe. Bien, vamos a borrar todas esas cositas. Esto lo puedo borrar, está muy feo, pero por ahí lo quieren copiar o algo. ¿No? ¿Lo borro? Sí, profe. Y sí, Igual profe. en el video cuando lo subimos o cuando lo sube está, de última lo copiamos de Listo. ahí. Bueno, Porque está bueno también tenerlo. genial. Profe, en la tabla hay una parte que dice número de isótopo. Debe ser isótopo. En la tabla, En donde dice característica de los elementos. Solo vi acá en la parte de atrás. mira, bueno. Pero el carbono no dice 6. Bueno, puede ser igual, ¿eh? Puede ser. Hay algunos, a ver, ustedes piensen lo siguiente. En la tabla, primero, que cada tabla tiene, a ver, cada persona que edita una tabla periódica tiene como su propia, no sé, profundidad, Sus digamos. propias reglas. Claro, sí. O sea, la tabla es siempre la misma, pero las personas que la editan le van dando como un corte más personal, digamos así. Entonces, hay tablas que son un poco más específicas, y hay tablas que son un poco menos profundas, digamos así, ¿sí? Entonces, hay algunas tablas que son un poquito más nuevas, donde inclusive van a encontrar elementos nuevos, ¿sí? Así como se los digo, elementos nuevos pueden encontrar. Entonces, capaz que si encuentran más isótopos, puede ser que la tabla sea un poco más nueva y que hayan encontrado isótopos artificiales inclusive, ¿sí? O sea, eso habría que ver qué tabla es, en qué año fue editada, ¿sí? Nunca vi una tabla que tuviera la cantidad de isótopos, para que te des una idea. O sea, como que me re sorprendió. Así que hay que La ver. compró mi mamá, o sea, es nueva. Bien, sí, a veces igual venden esas tablas que son viejas, ediciones viejas, ¿viste? Pero bueno, hay tablas, ya les digo, hay tablas que tienen más elementos que otras, así que imagínense. ¿No? Bueno, pero bien por tu tabla que tiene la cantidad de isótopos. Qué bueno. Hay algunas informaciones en la tabla que a mí me parecen medio al pepe, básicamente. No sé, a mí me parecen al pepe, ¿eh? Por eso que les digo que cada persona que edita, lo edita en base a sus fuertes convicciones, digámoslo así. Eh, Hay algunas que tienen, qué sé yo, por ejemplo, datos de algunas constantes, hay otras que tienen, no sé, el espectro electromagnético, que a mí me parece real cohete, como que no tiene nada que ver en la tabla poner un espectro electromagnético, me parece, no sé, poner entonces las instrucciones para hacer una torta invertida de manzana también, qué sé yo. Pero bueno, son opiniones. ¿Está bien? Por eso que bueno, la tabla de ella está re piola, tiene hasta los isótopos. Me parece más coherente poner cantidad de isótopos que poner el espectro electromagnético. No, no importa, después lo veremos, en algún momento lo veremos. Bien, bueno, entonces, acá obviamente que no voy a repetir lo mismo, si es que ustedes quieren que lo repita, obviamente lo repito, pero no voy a repetir lo mismo, pero quería que vieran los isótopos del hidrógeno, ¿sí? Miren los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno puede tener una masa de 1, acuérdense que el numerito, eso no se los dije, el numerito que está arriba, ¿sí? Es el número másico, perdón, y el numerito que está abajo es el número atómico. Esta es una forma de escribir un isótopo, ¿sí? Un isótopo, vieron que recién dijimos carbono 14, no sé qué, bueno, se escribe así, por ejemplo, un isótopo del carbono, ¿no? Se escribe así. ¿Ven? Se pone el símbolo del carbono, arriba se pone el número másico y abajo se pone el número atómico. Pero de este lado, no de este lado, o sea, no así.
Perdón, ¿eh? Uy, qué feo. No así. Sí, así no. Así, de este lado. ¿Está bien? Esto se llama nucleido. No importan esos nombres, ¿sí? Se los muestro nada más porque lo vi ahí y esto se llama nucleido. Es como una forma de representar un isótopo nada más, ¿sí? Ahí. Por eso es que lo van a ver así. ¿Ven? Entonces, yo tengo el hidrógeno más común, el que van a encontrar con un porcentaje de abundancia altísimo, que es el hidrógeno llamado hidrógeno 1, ¿sí? Que tiene número másico 1 y número atómico 1. El deuterio, que es otro isótopo del hidrógeno, que tiene número másico 2 y tiene número atómico 1, ¿sí? Y el tritio, que tiene número másico 3 y número atómico 1. Este razonamiento, o sea, el razonamiento para ver los isótopos que podemos hacer para el hidrógeno es exactamente igual que el del carbono, el mismo, ¿sí? Es decir, si ustedes van a la tabla periódica y se fijan cuál es la masa del hidrógeno, díganme ustedes, a ver, vamos a hacerlo más interactivo. Vayan ustedes a su tabla y díganme cuál es la masa del elemento hidrógeno. Hidrógeno, van a encontrar un 1 acá, y acá abajo van a encontrar una masa atómica. Díganme esa masa. Acá me dice 1 en el hidrógeno, 1,00 y lo Ahí está. demás. Decime todo el número. 1, 00 sí, 797. bien. 7, 9, 7. Muy bien. Entonces, si la masa atómica, a ver, razonen conmigo. Si la masa atómica del elemento hidrógeno es 1,00 y algunos numeritos más, ¿se parece mucho a qué número? Primero. Al Al primero. primero. Al Claro. hidrógeno. Esto es más o menos igual a 1. ¿Saben qué significa esto? ¿Este acá? ¿Este símbolo? No. No. No, Similar. Miren, este símbolo que está acá. Miren, voy a hacer el símbolo nada más, ¿eh? O sea, esto significa que es más o menos igual. Es un igual con una ondita arriba. Significa que es más o menos igual a. ¿Sí? Vieron que ustedes, no sé, igual es así, bueno, eso ya lo saben. Y diferente es así. ¿No? Bueno, este es igual. No veo su cursor. Ah, ¿no ven esto? No veo el cursor, yo no lo veo. Ah, esperen, ¿eh? Ahora sí. No, soy yo, Ah, bueno, pará. Lo escribo de nuevo, no importa. Mirá. Este es el símbolo igual, que ustedes lo conocen. Este es el símbolo de diferente. Así, ahí ya. Este es el símbolo de diferente, ¿sí? O sea, un igual tachado. Y este es el símbolo es que es más o menos igual. Así, ahí me salió hermoso. Un igual con una ondita arriba, ¿sí? Por eso les digo que 1,00797 es más o menos 1, ¿sí? Por eso es que les puse esto, este simbolito. ¿Está bien? Entonces, fíjense, fíjense cómo, si el número másico del elemento hidrógeno se parece mucho a 1, ¿cuál les parece de los 3 isótopos que va a ser el más abundante? El primero. Exactamente. Masa 1, número Exacto. atómico 1. Exacto. El 1. Exactamente, ¿sí? Este va a ser el más abundante lejos. ¿Y cómo se dan cuenta? Y bueno, porque la masa atómica del elemento se parece mucho a la masa atómica de este isótopo en particular. Que eso no quiere decir que el deuterio no exista y que el tritio no exista. Pero fíjense que el tritio es un protón con 2 neutrones. Esto es re inestable, recontra re inestable. ¿Sí? Hablando de inestabilidad, que alguien habló hoy, me dijo algo de que eran inestables o algo. Este núcleo es re inestable, ¿sí? La del carbono 14. Exacto, el de carbono 14 también es súper inestable, ¿sí? Bien radiactivo. Profe, ¿por qué es inestable? ¿Qué puede? Hay fórmulas. ¿Cómo hay fórmulas? ¿A qué te referís? ¿Cómo sería inestable? ¿Se mueve, hay movimiento? ¿Cómo sería? Es inestable porque es un núcleo, a ver, no me quiero ir Este es demasiado. un núcleo, ya entendí. Es un núcleo estable, porque es 1. Entonces 3 es inestable, eso sería. Sí, en realidad
de vuelta, no me quiero ir mucho, muy profundo, pero básicamente hay una relación, hay una relación lógica entre la cantidad de cargas que hay en el átomo y la cantidad de masa que estabiliza esa carga también. O sea, no es que pueda haber una cantidad cualquiera de cualquier partícula subatómica, no. Siempre se mueve en ciertos valores que lo mantienen estable. Entonces, cuando yo tengo un núcleo que tiene, por ejemplo, una carga positiva, pero tiene 2 neutrones, esos neutrones se vuelven inestables, pero en el contexto de ese átomo, porque es un átomo muy pequeño. Entonces, si a un átomo muy pequeño yo le pongo mucha masa en el núcleo, ese núcleo tiende a desintegrarse. Desintegrarse no como lo piensan en el sentido a ver, desintegrarse uno piensa que es como una desaparición de algo, ¿no? Se desintegra, no. No en ese sentido, sino como una desintegración radiactiva, que es liberar neutrones. ¿Sí? O sea, lo repito, cuando un núcleo es muy masoso, es decir, tiene mucha masa, lo que tiende a hacer es a desintegrarse. Eso se llama desintegración radiactiva, que no tiene que ver con que se va la masa, sino que se liberan neutrones. Y cuando se liberan los neutrones, se liberan con cierta energía. Y esa es la famosa energía, la famosa radiación, digamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Más o menos. Pero digamos que para saber qué tipo de núcleos son inestables y por qué, bueno, esto es un poquito más profundo, ¿sí? Yo les digo así como por Buenísimo. encima, ¿sí? Genial. Bien, cuando se corte, vuelvan a meterse, ¿sí? Cuando se corte la llamadita. Bien. Bien. Muy bonito esto de los isótopos. Uh. Recuerden, digamos, todo esto que estamos hablando acerca de los isótopos, ustedes me dirán, es un solo concepto, y estuvimos